Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Hacer muchas fotos con el móvil? Muy pocas. No, de hecho, ya Fíjate sabes que me lo imaginaba. ya Hoy te he mirado por la mañana, según te he visto, digo, este hombre hace pocas fotos. no solo hago, sino que tengo. Luego no tengo ni de mis hijos. La gente me dice, ¿cómo están tus hijos? Estarán muy mayores. Y me tengo que poner a pedirle a mi mujer por WhatsApp. Mándame una foto de los niños que no tengo en el móvil. ¿Nada? No, ¿Y de eventos? muy pocas también. ¿Por qué? Pues para La empezar... pereza, Domingo. Sí, no, pero además es que no entiendo mucho lo de estar en un evento con el móvil grabando. Yo no entiendo estar en un evento sin el móvil, Pues grabando. Yo no lo entiendo, nunca, o sea, no le veo la lógica. Estás en un partido de fútbol y ves hay un porcentaje relativamente alto de gente que está grabando el partido con su móvil. Y digo, pero luego te lo vas a poner en casa, hombre, si está ahí, pues para eso está Movistar Plus, ¿no? Te lo puedes ver. No le acabo de ver demasiado sentido a grabar algo que con tu móvil va a estar peor de lo que está en las cámaras de Y que televisión. no vas a volver a ver. Y que no vas a volver a ver, porque esa es otra. La gente graba cosas que yo creo que no va a volver a ver nunca más. Y encima te pierdes, como estás más pendiente de que te quede bien la grabación o de que salga que del partido o del concierto, en vez de estar pendiente de disfrutar el momento, estás pendiente de grabar algo que luego no vas a ver y no sé, no le veo el sentido. Es O sea, que de las vivimos cosas en de la modernidad que menos entiendo. Claro, pero ahora vivimos en el mundo de estar y no estar a la vez. Hemos podido superar la filosofía, la metafísica y la física. Puede ser. Estamos y no No, estamos. pero a ver, yo entiendo, por ejemplo, vas a un concierto y entiendo que te hagas a lo mejor una foto en la puerta del Palacio de los Deportes y se la mandes a un amigo en plan, mira dónde estoy, voy a ver a quien sea. Vale, eso... Pero luego tirarte el concierto, en vez de disfrutar del grupo al que has ido a ver que te gusta, intentando grabarles, que te va a quedar además un sonido y una imagen pésimo. Luego no creo que vayas a volver a verlo Ya, pero en es que tu luego vida. tú cuelgas ese vídeo en Instagram y tu músico favorito da un like y te vuelves muy loco. Bueno, será eso. Tú, Domingo, eres un hombre feliz porque nunca tendrás problema de espacio en el móvil. No, Todo el mundo nunca. se vuelve loco con el espacio. Un día lo miré. Yo creo que un día me van a llamarlo del móvil y me van a decir, oye, que tiene más funcionalidades de las que tú usas. Pero yo no practico mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Solo diré que le pasaremos por alto a don Miguel de Cervantes Saavedra que dedicara buena parte de su vida a cobrar impuestos y que sus jefes le felicitaran por su eficacia. Se lo perdonamos porque fruto de su trabajo en la Hacienda Pública de Felipe II, como recaudador o comisario real de abastos, nace el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Estamos en el año 1587, en Andalucía. Faltan 18 años para que se publique la primera parte de la novela Sin igual. En este ir y venir de Cervantes por pueblos y caminos, parando en ventas, llamando a puertas para exigir y negociar la entrega de trigo, cebada o aceite para los galeones del rey, los de la Armada Invencible, empieza a coleccionar todo tipo de personajes, caracteres y situaciones. Por cierto, ya en el siglo XVI la administración pública pagaba tarde y mal, así que los dueños de las cosechas no daban de buena gana lo suyo. Cuentan que Cervantes tuvo que meter a algún evasor en la cárcel. Lo compensa que un eclesiástico lo excomulgó por una confiscación abusiva. En fin, Cervantes empezó recaudando cereales y acabó intentando cobrar deudas con el fisco, maravedíes. En una de estas, depositó en el banco de un comerciante llamado Simón Freire lo cobrado. El banco quebró y el escritor acabó en la cárcel. Ahí, privado de libertad, nació el Quijote, hijo accidental de la política impositiva de la época y de los límites del poder. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Te gusta nuestro grupo de hoy? Sí. Kings of Convenience. Muy bien. Suena, es precioso. Sí, ya los había oído muchísimas veces, vamos. No mientas. Bueno, hoy les dedicamos el programa de hoy a Kings of Convenience porque estuvieron en el Tomavistas, que es un festival que se celebra en Madrid a finales de mayo, y es justo el sábado el día que tocaban y justo en su horario llovía. Tuvieron que suspender, pero como son muy majos, es un dúo noruego muy simpático, se bajaron entre el público y allí interpretaron 2 canciones a capela. Ahí, por ese gesto, les dedicamos el programa de hoy. Bien, programa tras programa voy ganando a la causa de la música india, Domingo. Son noruegos, Pronto iremos, ¿no? al FIP juntos. Noruegos. Pues muy bien. Bien. Bueno, que decir que el Don Quijote de la Mancha es mi libro favorito es decir una obviedad.
Sí, No sé. hoy primer objetivo del programa, animar a la gente a que lea o relea, si ya lo hicieron, Don Quijote este verano. Porque además mucha gente se asusta con el Quijote. Yo también, ¿eh? Yo cuando me lo mandaban Sobre en el todo si te lo colegio mandan a los 10 años, claro, claro. intentaba leer solo las partes, decía este libro enorme, no sé qué, y luego cuando te lo lees, descubres que es bastante entretenido. De hecho, muy entretenido Sobre todo la segunda parte. y muy, muy moderno. Es decir, te asusta porque ves un libro muy grande, piensas que no lo vas a saber comprender, que es muy, muy grueso, y luego que va, es un libro entretenido, actual, que toca temas también de mucha actualidad, así que le vamos a dedicar el programa de hoy. Y piensas que Cervantes realmente era un hombre enviado al pasado. Un hombre del futuro enviado al pasado. En buena manera, muchas de ¿Cómo las se podía discusiones, escribir así? muchas de ¿Cómo las se podía discusiones pensar y las así? polémicas que plantea, sí. A mí es un libro que también me gusta mucho y que no vamos a descubrir ahora. El Pon en Quijote, valor lo evidentemente, español. probablemente el libro más conocido de la historia. Claro que sí. Para los progres, sobre todo, existe una frase esa con la iglesia hemos topado, Sancho. Y ahí han contextualizado todo lo demás. Hay muchas frases en el Quijote que cada uno cogemos las que nos interesa. Bien, ¿cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito del Quijote. La mujer de Sancho. A mí me encanta, ¿eh? La Teresa. mujer de Sancho es buena, sí. Muy buena. Sancho. No, a mí me gusta esa historia, bueno, me gusta, me parecen, hay muchas divertidas, pero me gusta esa en la que Don Quijote ve a un chaval que le están azotando y entonces le echa la bronca, le obliga al que le estaba azotando a que lo suelte y luego se va tranquilamente y luego le vuelven a... Claro, ven ahora para acá. Claro, y entonces dice, ven ahora para acá. Me gusta, es muy no sé si deja muy buen lugar a Don Quijote, pero también es la ingenuidad de pensar que el otro va a cumplir con su palabra y esas cosas, pero esa historia me gusta mucho. ¿Y la de los pedos? La de la paliza por la noche, no sé, hay muchas que me parecen Bueno, muy... la ínsula barataria, por supuesto. Sí. Bueno, pues que hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha con un norteamericano. Sí, hoy traemos a un invitado, como siempre os hacemos la pregunta, ¿con quién nos vamos a quedar sin amigos en este podcast? Pues nos vamos a quedar sin amigos. A lo mejor algunos que estén empezando a escuchar digan, pero esto que los que les asusta el Quijote, digan, qué raro un podcast sobre el Quijote ahora, esto no viene a cuento. Entonces vamos a tratar de convencerles, no cortéis, no paguéis el podcast, no paséis a otro capítulo que tengáis pendiente, quedaos aquí. Y luego, a ver, yo mismo me quedo sin amigos, porque hoy tenemos como invitado a una de esas personas, a mí ya me ha puesto nervioso antes de entrar, yo estoy hasta molesto, porque tenemos a un norteamericano, doctorado en literatura española por la Universidad de Virginia, especialista en El poema del mío Cid, Garcilaso, Juan de Mariana, El Greco, San Juan de la Cruz, Pedro de Calderón, José de Cadalso, Vicente Alexandre, Julio Cortázar. ¿Y por qué digo que estoy molesto? Porque es de esos extranjeros, es como los hispanistas, los historiadores hispanistas, que llegan... Uf, ahí hay de todo, ten cuidado. Es cierto, pero en general los John Eliot de la vida, por cierto que además falleció este año, Sí. a mí quizás mi historiador favorito, pues es uno de esos extranjeros que llegan y para empezar lo primero que sientes cuando les ves es vergüenza, porque dices, esto lo debería saber yo, a todos estos autores a quien debería haberlos leído en profundidad soy yo, y sin embargo... Pues yo soy especialista en la Guerra de las Galaxias. Su conocimiento de la literatura española lo primero que hace es que te encoges así un poco y dices, esto está mal que alguien de Texas como nuestro invitado sepa tanto sobre las cosas que deberíamos saber más nosotros. Eric Graf, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Encantados de tenerte por aquí. Bueno, un placer, un honor. ¿Qué tal por allí? Por allí, en Estados Unidos. Sí. Eso es para otro programa. Es Sí, un ¿no? desastre. Estamos en un bajón muy duro. Sabes que nosotros vamos un poquito por detrás. Aquí estamos un poco viviendo esto de la tiranía de lo políticamente correcto. No sé por allí. Lo del Lo peor UPS, todavía viene. Sí, se va empeorando. Creo Bueno. que en algún momento vamos a llegar a un momento que los psicólogos de niños llaman un punto de extinción. O sea, es para escribir el niño que quiere el chocolate en ese instante, ¿no? En el mercado. Sí. Y lo tienes que abandonar. No tengo niños, estoy reportando lo que he leído, ¿no? Pero tienes que simplemente ignorarle para que pase por esa fase, haga sus gritos y Absolutamente. luego al final La rabieta. se ponga mejor y bien y reconozca un poco de la realidad, ¿no? No puedo tener todo lo que quiero en este instante. Creo Claro. que estamos llegando poco a poco a ese momento. La izquierda se ha vuelto tan radicalmente Se ha incomprensible. pasado de vueltas, que se dice aquí. Sí, que el sexo es algo asignado al individuo
todo esto de la interseccionalidad yo creo que está empezando a terminar su curso ahora mismo. A ver, la y lo más locura. sorprendente de todo es que el pueblo hispano ahora es un factor determinante Qué bueno. en Estados Unidos. Y no es lo que anticipaban ni los demócratas ni los republicanos. O sea, para los republicanos, ¿no? En teoría queremos muralla y esta gente que nos viene del sur es la turbamulta y nos va a tragar y todo eso. Y resulta que no. Resulta que no. Porque el hispano, esa es mi teoría, en Latinoamérica, reconoce mejor la tiranía de un gobierno. Mejor que los propios ciudadanos. De hecho, en Florida yo creo que ya se ha promulgado alguna ley anti-woke, ¿verdad? Empieza Sí. la otra resistencia, ¿no? El Quijote era políticamente muy incorrecto, Completamente. ya Sí. incluso por el autor. Sí. Cervantes adjudicando la autoría del Quijote a un árabe, ¿no? A un musulmán. Sí. Eso ya es muy políticamente incorrecto. Sí, sí. No, es imposible leer el Quijote sin ser un poco ofendido. Entretenido, sí, pero habrá un momento cuando te veas socavado de alguna manera, ¿no? Desorientado. Tú, Eric, has investigado y has dirigido tus investigaciones hacia la relación entre el Quijote y la libertad. Eso es. Y además, cómo ha influido Cervantes en luego los padres del liberalismo, ¿no? Sí, sí. Y resulta que todos son grandes admiradores. Y de hecho utilizan el Quijote para comunicar entre sí. O sea, si Burke atiende a un episodio en el Quijote, es para decir, mira, el Estado de Derecho es fundamental, no puedes andar por el mundo dejando a galeotes libres, la ley tiene que funcionar. Y cuando no, estás creando condiciones para anarquía, ¿no? Pero luego tienes a alguien como Locke incorporando el gobierno de Sancho en Barataria para hablar de la tiranía. O sea, cada liberal parece tener su perspectiva personal en la novela. Y todos lo leyeron. Y más que nadie, Jefferson, Madison, Franklin, toda la gente grande del periodo del liberalismo clásico tenía como punto de referente el Quijote. Era la forma perfecta en aquel entonces. La perfección es imposible, pero para ellos era la cumbre de la narración de la literatura creativa. Y muy interesante esta visión de El Quijote, cómo ha influido a algunos de los grandes pensadores y algunos de los grandes políticos de estos padres fundadores y de los pensadores anglosajones de los siglos XVII, XVIII, porque aquí en España ha habido una lectura del Quijote que se ha quedado, a mí a veces me ha dado la sensación, o en la parte puramente, iba a decir, novelística, personal de la historia, o en la parte más anecdótica, el loco contra los molinos y cosas así. Y sin embargo, a mí me ha gustado mucho esa visión de decir, cuidado, el Quijote, bueno, como novela, como entretenimiento, lo que decíamos antes, para el que le dé miedo, que no, que es muy entretenida, es una novela que se lee fácil para tener los años que tiene, más allá de alguna palabra que pueda ser complicada, pero es una novela que se lee fácil, pero además de eso tiene una enseñanza político, moral, social, incluso económica, que luego vamos a ver, muy interesante. Sí, yo creo que el tema de la actualidad es la inflación en Estados Unidos. En todas las encuestas de los votantes, la inflación sale como la primera preocupación. Y lo que sí podemos encontrar a lo largo de la novela es una meditación sobre la inflación. De dónde viene, cómo nos transforma, cómo nos obliga a cambiar nuestros hábitos, etc. Sí, el bastardeo de la moneda también está, claro. Sí, sí. Las monedas de vellón, ¿no? Así es. Y eso fue un tema muy público. O sea, muchos de mis estudiantes me consideran como anacrónico, como si estuviera imponiendo mi lectura de la actualidad encima de la novela, pero la realidad es que la novela anticipa la modernidad en casi todos sus aspectos. Incluso hay un debate en el Quijote sobre las clases sociales, y las clases sociales que ya están en decadencia, ¿no? Y cómo se caen, que todo eso vincula, claro, con la libertad y la igualdad, los dos grandes asuntos. Así es. Y podemos incluso ver el conflicto natural que hay entre libertad e igualdad, ¿no? O sea, se dependen mutuamente, pero si sobrepesa uno de ellos, un lado, puede que esté sacrificando el otro, ¿no?
Y está allí y sí, en términos esenciales, si Don Quijote representa la libertad, la herencia medieval de los privilegios de la persona, del individuo, pues Sancho representa el futuro, ¿por qué no decirlo?, democrático, en el sentido sociopolítico de la palabra que utiliza Tocqueville, por ejemplo. Ese conflicto o amistad entre el acampesinado y la nobleza recaída, ¿no? Es la esencia de la modernidad. Claro que sí. La verdad es que Sancho, cuando ya consigue salir de la ínsula barataria, viene a decir un poco, quiero ser uno más. Sí. Pero y a la vez también quiere decir, y quien mande será alguien como yo. Interesante. ¿No? Sí. Y su constitución es muy interesante. Merece estudiarla. Porque hay errores graves ahí, o sea, intentar fijar el precio de los zapatos o algo así. Sabemos por experiencia y por economistas como Mariana que eso es mala idea. Pero por otra parte hay ciertas leyes que puede que convenzan. Entonces, ahí tienes esa visión no perfeccionista del gobierno, ¿no? Que anticipa el liberalismo, que requiere de votación y de error, ¿no? Hay que aprender a votar en una serie, ¿no? Y contemplar los efectos de cada voto e intentar corregir. Y en ese sentido muy, muy amplio, muy global, estoy dispuesto a decir que Cervantes realmente es protoliberal, sino una figura fundamental para el liberalismo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Pues sí, de eso vamos a hablar ahora, del Quijote y la libertad. El Quijote y Cervantes, a ver, Eric es catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín, tiene un curso sobre Cervantes, el Quijote, y el otro sobre la Escuela de Salamanca, creo. Juan de Mariana, por ejemplo, quizás el autor más conocido, en parte por el Instituto, del que yo también formo parte, y bueno, en parte también su tratado sobre la moneda de Bellón, probablemente es el autor más, en términos económicos, el más importante de la Escuela de Salamanca, casi coetáneo con Cervantes. Coincidieron 50, 60 años durante su vida. Mariana nació un poquito antes y murió un poco después, pero coincidieron, pues esos 60 años, prácticamente toda la vida, o más, toda la vida de Cervantes debieron vivir. ¿Cómo encaja ese pensamiento de Cervantes? ¿Realmente esto es una cita sacada de contexto? Como decíamos antes, cada uno coge lo que quiere, la izquierda coge con la Iglesia hemos topado, los liberales cogemos la libertad, es uno de los más preciosos dones. ¿Qué hay en el pensamiento de Cervantes? Decías antes que es protoliberal. Protoliberal. Bueno, en primer sentido, yo tomo a Tocqueville como mi punto de referencia para la esencia del liberalismo clásico. Y Tocqueville hace una interpretación del Quijote en el segundo tomo de su libro. Y para él, y estoy cada vez más convencido por el genio francés, según Tocqueville, Don Quijote representa la libertad por esa herencia. En la cita que acabamos de escuchar, sí, está aseverando que hay que arriesgarse la vida y todo por la libertad, ¿no? Para defender la honra. Ese concepto rarito del aristócrata medieval que es Don Quijote, de la libertad, le da esa peculiaridad que Tocqueville ve en la aristocracia, porque está insistiendo en un valor que no es necesariamente igualitario, no es democracia pura, está insistiendo en la libertad. Entonces, Don Quijote nos da, según Tocqueville, la base para los derechos del individuo, ¿no? a los cuales estamos muy acostumbrados y a los cuales espero que podamos volver a apreciar más después de eventos
corriente. Es ¿no? que ese es el punto. Estamos muy acostumbrados, a veces los damos por hecho. Este discurso no está ahora mismo en el debate público, en parte porque a lo mejor sentimos que a nosotros no nos hace falta, pero cuidado, algunas de las advertencias que hace Cervantes, que hace Don Quijote, son muy presentes en el día de hoy. Eso es. Bueno, y íbamos a tratar luego Tocqueville, pero Tocqueville, en La democracia en América, algunas de las advertencias que hace, también contra la democracia, también contra la tiranía de las mayorías y también sobre un gobierno descontrolado, a mí me parecen absolutamente vigentes. En uno de los últimos trabajos de Eric, leía, dice, siempre será necesario resucitar el concepto de la libertad para resistir la tiranía de la mayoría. Eso es. Una idea de Madison. La imagen que se me ocurre cuando intento explicar qué representa Don Quijote y cómo es moderno, incluso siendo medieval, es ese remolino que forman en su entorno durante su entrada en Barcelona. Cuando llega a Barcelona y está ahí en la playa esperando no sé qué, una seña o un motivo para entrar en la ciudad o encontrar los amigos de otros personajes que busca, pues la recepción que le hacen los demás nobles es formar un círculo y van corriendo sus caballos en su entorno y le vuelven desorientado, ¿no? Eso es la frontera entre Atenas y Esparta, entre el campo, o sea, los derechos provinciales que representa Don Quijote, siempre pensando en la mente de Tocqueville, y la ciudad, ¿no? Atenas, de donde sale mucha productividad y hay énfasis en la igualdad, pero de vez en cuando sale de la ciudad algo más preocupante, ¿no? Algo más amenazante. Y creo que lo que vemos ahí es Don Quijote disolviéndose entrando en la ciudad. O sea, el aristócrata siendo consumido y transformado en las masas de que habla Ortega, ¿no? La turba multa. ¿La honra cómo se puede traducir hoy día? La honra tiene que ser una especie de locura. O sea, en el contexto moderno, hablar de honra no convence a todo el mundo, ¿no? Yo diría que la honra, estoy con Tocqueville, en mi país al menos la honra ahora es casi patriotismo. Se ha transformado en algo más o algo diferente, pero el ser humano necesita algo de que jactarse, una base para construir un futuro es fundamental y creo que en ese sentido la honra medieval se ha convertido en una especie de patriotismo. Sí, yo también lo veo como una especie de respeto a ti mismo y una forma de que los demás te respeten, ¿no? Eso es. Muy elegante. De relación con la sociedad. Y yo tenía aquí apuntado en la cita esa con la que comenzabas, la de la libertad. El párrafo acaba, cuidado, le dice Sancho, estábamos en un castillo y en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas, dice, no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, porque las obligaciones, cuidado, las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Es decir, como te lo han dado, como no es tuyo, estás obligado frente a quien te lo da. Y acaba diciendo, venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Y yo me apunté y dije, esto es estado del bienestar. Digo, esto es una refutación del estado del bienestar y de las bondades del estado del bienestar, porque es verdad, muchas veces lo que decimos es cuidado con muchas de esas prebendas que otorgan los gobiernos, porque siempre van asociadas a algún tipo de obligación y claro, tú le estás agradecido porque te lo está dando, hay personas que a lo mejor viven de eso, de esa subvención, pero están en manos de quien les da la subvención. Eso. No sé si estoy trayendo demasiado la lectura, pero yo es que cuando lo he leído lo primero que he pensado es esto es el estado del bienestar, Cervantes definiéndolo. Sí, genial. Y por otra parte, lo que hace Sancho como gobernador es mayormente juzgar, mayormente determinar ciertos casos, ¿no? Sí. No es necesariamente el legislador imponente, ¿no? De hecho, tira como realidad. De su intuición y su sabiduría popular. Sí, y no le gusta ser gobernador. No. A mí me suena al mito de Cincinnato, que es muy importante para los fundadores, ¿no? Servir al público, pero luego no convertirte en
en un busca riquezas, no intentar aprovecharse del gobierno, ¿no? Hay una moraleja. Retirarte de la vida pública, ¿no? Eso. Saber cuándo retirarse, saber que hay que retirarse para dejar para que funcione la sociedad. El autoritarismo no funciona a la larga. El miedo casi a uno mismo. El miedo a yo ahora, si me consolido en el poder, yo mismo podría caer en algunos de los vicios que he denunciado. Sí, sin duda. La verdad es que antes hablamos de la relación entre la libertad y la igualdad. Te leía también, Derek, decir que al final, y los grandes pensadores liberales han reflexionado y escrito sobre ello, que al final nosotros preferimos la igualdad. Si nos dieran a elegir, siempre la igualdad va a tener más peso. Sí, esa es una perspectiva liberal, creo, en la vida política, ¿no? Y es algo que realmente Tocqueville te enseña, que el futuro demográficamente es la virtud principal va a ser la igualdad. Y por eso es tan importante rescatar algo provincial, algo raro, algo que nos va a parecer de vez en cuando una locura, demasiado agresivo, lo que sea, ¿no? Soy tejano, debería subrayar eso, así que el valor, la importancia de una resistencia provincial, un eco de la aristocracia que representa Don Quijote, es fundamental para que funcione una democracia. Tiene que existir un conflicto para que haya un grupo más grande. O sea, Sancho y Don Quijote no tienen una relación floja y fácil. A veces hay mucha tensión, incluso hay lucha y hay combate físico entre los dos. Pero de alguna manera llegan a un acuerdo. Vemos que Don Quijote ya está desapareciendo, ya se marcha, ¿no?, del escenario. Y esa fantasía de Sancho en Barataria realmente es el futuro. Pero hay algo que Sancho puede aprender de Don Quijote, ¿no? La mayoría de sus actos positivos en Barataria reflejan, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos reflejan los consejos de Don Quijote. O sea, sinceramente, Sancho quiere aprender cómo ser gobernador. Pues vamos, Cervantes y Tocqueville, que la verdad es que es... Yo cuando me comentó Eric que era uno de los temas que más estaba investigando, me interesó mucho, porque a mí Tocqueville me gusta mucho, ha salido ya en este podcast, y esa unión, ¿no? Yo no sabía, dice que Tocqueville hace una crítica o un ensayo sobre el Quijote, dice uno de los mejores ensayos jamás escritos, interpretando la primera novela moderna como desde una perspectiva liberal clásica, así que a mí me gustaría centrar parte de esta conversación en eso. Es su libro de cabecera, uno de ellos, ¿no? Lo tiene allí, el Quijote, Tocqueville. Sí, sin duda. Y lo cuenta. Tiene el Corán, Machiavelli y Don Quijote. Y tenemos aquí, pero por ejemplo, primer apunte, es la omnipotencia de la mayoría en los Estados Unidos, su efecto, y una cita dice: la Inquisición nunca pudo impedir que circulara en España libros contrarios a la religión de los más. Sin embargo, dice: el imperio de la mayoría se ejerce mejor en los Estados Unidos, ¿no? Y Tocqueville nos avisa sobre las mayorías, en este caso ni siquiera desde un punto de vista legislativo, sino simplemente cómo el pensamiento, o lo que ahora llamamos pensamiento único, acaba dejándonos, casi volvemos al inicio de la conversación, no permite que los disidentes muestren su opinión. Así es. Tocqueville tiene una visión muy ominosa y concesionista, diría yo. Está imaginando todas las posibles pesadillas de la democracia en el futuro, pero al final de todo concluye que es el mejor camino y es lo que hay, más que nada. Yo tengo la impresión de que Tocqueville simplemente se rinde en algún momento ante la imposibilidad de volver para atrás, ¿no? El ensayo más importante para un hispanoparlante que conozca el Quijote mínimamente es el capítulo 18 de la tercera parte del segundo tomo, donde tienes una discusión clara y evidente de Don Quijote, qué significa y es la base para la sociología de Tocqueville. De la democracia en América, capítulo 18, tercera parte, segundo tomo, la democracia en América. Y también el capítulo 5, donde aborda la cuestión del amo y el siervo. Es muy hegeliano Tocqueville, hay que admitir eso de antemano, pero creo que va en otra dirección al final, ¿no? Esa relación es muy íntima
Y creo que incluso para un americano, para alguien del nuevo hemisferio, hay una invitación en Tocqueville. Hay una invitación a aprender sobre el futuro del encuentro entre el mundo hispanoparlante y el mundo angloparlante. Yo le he llamado el arte de salir del nuevo mundo. O sea, Tocqueville está borrándose del nuevo mundo. Francia sale, ¿no? Nos vendieron a los americanos Luisiana, por ejemplo. Entonces, Tocqueville ve claramente que el futuro en el nuevo mundo consiste en un diálogo entre hispanoparlantes y angloparlantes. Y cada lado tiene sus tradiciones y sus ancestros y sus valores diferentes. Pero lo interesante es que cada lado puede aclarar el punto ciego del otro. ¿Y cómo interpretáis vosotros, como estamos hablando de la libertad de conciencia, esa escena del donoso escrutinio en el que me decías del personaje? A mí me gusta el ama, por ejemplo, de Don Quijote, que básicamente lo que hace es dejarse de tonterías. Aquí mando yo y cierra. A ti te gusta la mujer de Sancho. Yo creo, o sea, son personajes como los realistas, ¿no? Los que están ahí diciendo, dejar de historias, le vais a dar vueltas por ahí. Y tampoco hay tanto que ver en La Mancha, vamos a quedarnos en lo importante. Pero ahí hay una escena en la que de repente a Don Quijote básicamente lo que hacen es quemarle todo aquello que otros deciden que no puede leer. No sé si con la aceptación la aceptación o el voto afirmativo de Cervantes, o simplemente cuenta algo que podría pasar, o cómo se interpreta eso. Bueno, yo prefiero seguir en primer lugar al texto mismo, porque el dueño de la posada, él dice en algún momento que sus libros, que el cura quiere quemar sus libros. Dice, ¿qué pasa? ¿Mis libros son herejes de alguna manera? O sea, la quema de libros es una alegoría, es una crítica de la Inquisición. Los libros son personas. Y eso también es una metáfora que se puede encontrar a lo largo de la novela. De hecho, en la segunda parte, Don Quijote se entera de que es él mismo un libro. O sea, creo que esa metáfora del libro como un individuo, como un alma o persona, no ha sido explorada hasta su implicación final, que es quemar un libro o quemar un individuo, es restarnos a los demás el pensamiento de alguien. Sí. Es una censura y imperdonable de alguna manera. Entonces, quemar un libro, quemar una persona, es precisamente uno de esos dilemas que está confrontando Cervantes a lo largo de la novela. Y Tocqueville también. O sea, Tocqueville también menciona la Inquisición para hablar de cómo las autoridades van a participar en cierta transgresión de valores tradicionales, y ahí el peligro del conformismo, ¿no? En general. Quemar libros es una buena manera de ir hacia poder quemar a personas. Reflexionas tú también, Eric, sobre la esclavitud en Estados Unidos. Podemos leer en Jefferson y creo también en Madison, aunque hay debate, que buscaban una salida, buscaban una manera de compensar a los dueños de los esclavos que habían invertido en tanto para su vida agrícola o la industria agrícola, sin perjudicar. O sea, quería eliminar la esclavitud, pero sin perjudicar a los latifundistas del sur, ¿no? Y él era uno de esos. Así que es una lucha casi imposible después de la revolución en Haití, ¿no? Y Tocqueville lo señala. Tocqueville utiliza a Don Quijote para señalarles a los del sur su propio punto ciego, para utilizar un término recientemente avanzado por Javier Cercas. El punto ciego del sureño es precisamente no ver que está tratando a gente, personas, como si fuesen descartables, ¿no? Para usar y tirar. Y Tocqueville está señalando a los sureños, mira, no sois, en algún momento, en una nota de pie muy importante en la democracia en América, asevera que el sur no es una democracia. Entonces, la democracia en América, el título, ya es un problema, porque ¿dónde? Democracia quizás en el norte, quizás en Indiana o Nueva York, pero desde luego en Virginia, en Carolina del Sur, en Florida, no.
¿sí? Y lo curioso es que Tocqueville anticipa el momento cuando esos malvados sureños van a representar la libertad provincial en contra de la gente del norte, que es mucho más igualitaria, y en algún momento se sobrepasa, va a sobrepasarse, es inevitable, ¿no? Entonces, la moraleja para Tocqueville es siempre ver lo positivo en lo negativo o lo negativo posiblemente que se puede encontrar posiblemente en lo positivo, ¿no? Sí, Pero sí. no, dices que él se ve a sí mismo, dice, el teórico francés Tocqueville, dice, proyecta una imagen de sí mismo como un hidalgo moderno. O sea, ¿tú crees que él pensaba de sí mismo también como un poco esa misma relación que decías antes entre Don Quijote, un hidalgo, un noble venido a menos, que se tiene que relacionarse con Sancho, el pueblo ascendente? No sé si refleja a Sancho exactamente la burguesía, pero sí el pueblo que adquiere nuevos derechos, y que Tocqueville se ve un poco en esa misma situación que Don Quijote. Exactamente. No lo podría haber dicho mejor yo. Tocqueville se identifica con Don Quijote y ve que Don Quijote es la solución, el antídoto, si quisiéramos, a la tiranía de Machiavelli, la tiranía del individuo, del príncipe, y también la tiranía de las masas, que para Tocqueville se puede encontrar en el Corán. Y ve a Don Quijote como tipo de amortiguador social entre esos dos extremos, esas dos posibilidades. Porque sin el privilegiado provincial, Sancho va a ser una figura mucho más peligrosa. Un tipo de Napoleón está anticipando al tirano, ¿no? En ese sentido. Así que Tocqueville dice, incluso en cartas, que se identifica con Quijote. Dice, me siento cada vez más quijotesco, no sé cómo es la frase exacta, pero escribiendo a Beaumont, su amigo, mientras escribía la segunda parte, da un listado de libros donde encontramos a Don Quijote. Dice, mi escritorio es un caos de momento, tengo libros incongruentes por todas partes, y luego nos da un listado de los libros y no son incongruentes, nos dejan ver cómo está imaginando la función de la primera novela en su visión sociopolítica del Nuevo Mundo. Nos vamos a meter ya en materia de economía. Ahora hemos hablado mucho de libertad, que es uno de los grandes temas de La verdad que hemos este hablado podcast. de lo que nos ha dado la gana. De lo que nos ha dado la gana, es que con un invitado tan bueno y tan interesante, pero esa parte económica de Don Quijote. Y voy a empezar poniéndonos en problemas a todos, pero sobre todo a Eric, por esa visión de Don Quijote, Cervantes como el protoliberal. Esta cita de: dichosa edad y siglos, dichosos aquellos que los antiguos pusieron nombre de dorados, y dice: entonces los que vivían en esa época ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Y entonces los liberales nos empezamos a poner tenso. ¿Qué es esto? Sí. La propiedad privada, Cervantes, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la relación de el Quijote con la economía? Hay una relación, podemos ver unas enseñanzas económicas interesantes en el Quijote. Yo he leído en muchos blogs de Don Quijote comunista, Don Quijote en realidad era comunista. No. Bueno, eso es un debate en mi campo, ¿no? Casi como podemos hacer en España, preguntándole a alguien si prefiere a Dalí o Picasso, y ahí se sabe todo. Pues hay algo parecido con ese episodio con los Cabreros, ¿no? ¿Qué está haciendo Don Quijote aquí? ¿Qué tipo de nostalgia es esto? Nos suena a la nostalgia comunista de volver a una vida agrícola en armonía, las clases armonizadas y sin explotación. Mi respuesta es, mira, esto es muy temprano en la novela, estamos en el capítulo 11 por ahí, y todavía Don Quijote es un tipo de contraejemplo. Don Quijote es el problema. O sea, hemos hablado de cómo Tocqueville vuelve para valorizar la libertad de Don Quijote. Ok, eso sí es posible, y sobre todo en la segunda parte. Pero tenemos que mantener en cuenta que Cervantes estaba escribiendo, en el inicio, estaba escribiendo otra novela ejemplar. Y en ese caso Don Quijote es la figura tipo Rambo, tipo Hércules, que tiene que ser limpiado o curado de su propia violencia antes de volver a incorporarle en la sociedad. La primera salida de Don Quijote es una novela ejemplar que se alarga
y tenemos que leerlo de esa manera. Ese Don Quijote que va evolucionando también a lo largo de la obra. Genial. Entonces me están dando apertura para intentar avanzar una teoría que tengo. Se puede ver perfectamente dónde cortó el texto original a finales del capítulo 8, con la lucha con el gentilhombre vasco, y luego entre el capítulo 42 y 43, donde hemos perdido el membrete y el título del capítulo 43. O sea, el lector original termina el capítulo 42 encontrando el capítulo 44. Entonces, eso indica dónde abrió su texto Cervantes para insertar todo lo demás, todo lo que nos quitó, con perdón, el gran novelista Pérez Reverte, pero en su versión de la novela ha quitado todo lo que no pertenezca a Don Quijote. Y eso es un problema porque precisamente la novela que tenemos es una construcción diseñada por Cervantes mismo para insertar una serie de novelas intercaladas, ¿no? Pero lo importante es ver esas dos incisiones y contemplar los símbolos en la zona, en el entorno de esos cortes. En el primer caso tenemos un molino de viento. En el segundo caso tenemos el cabestro del asno de Sancho, que vuelve poco a poco, incluso antes de que vuelva el mismo asno. ¿A dónde voy con todo eso? El cabestro o la bría y el molino de viento son símbolos de la virtud cardenal de la templanza. Eso se puede ver en un montón de textos a lo largo del siglo XVI. Entonces, creo que la moraleja acá es templanza y templanza nacional, y Cervantes está abogando por la razón. En ese Desde episodio, la locura. Desde la locura, la razón, contemplando la locura, o la locura intentando aprovecharse de cierta razón, justificándose quizás. Pero la forma de una novela es contundente, es un aspecto contundente de lo que quiere comunicar. Y creo que la templanza es el objetivo. Quiere curar a Don Quijote de esas manías, volviéndole al sentido común de tener que pagar por servicios, incluso pagar a su siervo, en lugar de tratarle como un esclavo. Al final de la novela, Don Quijote empieza a pagarle, incluso se calcula, hay una fórmula para determinar cuánto le debe. Y hay una serie de valores como la profesora McCloskey llamaría valores de la burguesía, que se encuentran a lo largo de la novela. En ese sentido, Don Quijote siempre es un tipo de contraejemplo, porque no aprende. En algunos momentos no sabe. Por ejemplo, en el caso de Andrés, intenta calcular su salario, cuánto le debe al Dudo. Dice, bueno, no me acuerdo el número exacto, pero 7 meses a 9 reales por mes son 73. 73. No sabe matemáticas, o está incluyendo un tipo de interés o algo allí, ¿no? Hay una serie de episodios que se centran en las monedas de vellón, la importancia de compensar el trabajo, la importancia de pagar por servicios, y en ese sentido realmente Cervantes ha escrito un tipo de épica burguesa para lo que viene después. Y si entendemos eso, es muy fácil entender por qué le interesaba a Locke, a Jefferson, a Burke esta novela, porque realmente está inaugurando la modernidad en ese sentido, en términos y es económicos. muy moderno, incluso el concepto de la venta. El cruce de caminos. Sí, como la gente va intercambiando por España, va viajando porque tiene que llevar sus materias o tiene que llevar su trabajo. Y la venta y los comerciantes, los Claro, mercaderes, hay quizás muchos. los personajes con los que más se cruza más veces Don Quijote en la novela. Así es es. lógico, porque claro, en los caminos no estaban los campesinos, estaban en los pueblos, son los mercaderes. ¿Cómo trata Cervantes? ¿Cómo crees cuál es la visión del comercio, de esos mercaderes y de esos personajes que se cruzaban en las ventas? ¿Positiva, negativa? Yo creo que positivo. O sea, él ve la realidad, la entiende y está defendiendo los nuevos valores y la nueva manera de ser.
y ve a Don Quijote como un eco de la Reconquista que se tiene que transformar. Basta con Santiago, vamos con San Martín. Basta con esta ideología de conquistas y intenta reincorporar el héroe militar como tipo de policía, como autoridad que pueda defender el mercado libre. Hay un momento muy sutil en torno al capítulo, no me acuerdo exactamente, 38, 39, cuando hay un caos en la posada y hay incluso 2 clientes que quieren salir sin pagar. Y la persona que arregla esa situación, que pone bien la relación entre 2 clientes y Palomeque, es Don Quijote. Ahí vemos a Hércules transformado en un tipo de regulador de la paz, mantenimiento del mercado libre y la capacidad de conversar entre distintas clases. Y esa es la visión, creo que tiene, la visión positiva que tiene de Don Quijote. Don Quijote vuelve a encarnar el Estado de Derecho, si lo pensamos bien. Va de hombre militar fuera de control, sin templanza, poco a poco aprende, y para el final de la segunda parte está pagando a Sancho como si fuese un empleador, un emprendedor. Nos decías, Erika, micro cerrado, que ahora te interesa mucho el concepto de la templanza. Sí, me encanta. En estos tiempos. En estos tiempos más que nunca. Una palabra muy lo que nos falta. No, además una palabra muy española, con difícil traducción, intuyo, a otros idiomas. Estaba buscando un artículo de Julián Marías. Él hablaba de palabras en castellano, que le gustaban mucho las palabras en castellano que son difíciles de traducir. Él decía, por ejemplo, gravedad, holgura, sosiego. Es verdad que no son difíciles encontrarles el equivalente en inglés. Templanza yo también lo incluiría, no sé cómo... Temperance. Sobre todo el concepto, más que... Siempre hay una traducción, pero el concepto tal y como se plantea o como lo ideamos nosotros, yo creo que no es exacto, como pasa siempre con los sinónimos. O sea, yo tengo una interpretación de templanza que es particularmente gringa o angla. Estoy dispuesto a admitir que mis puntos ciegos vienen precisamente de mi incapacidad de realmente acceder a la cultura hispana en su totalidad. Y por eso quizás he hecho el truco de esquivar ese problema. Yo no puedo evaluar arte, no puedo opinar sobre si una novela es buena o mala. No confiaría tanto en mis juicios. Pero lo que puedo ofrecer, creo, es una perspectiva desde fuera. Creo que un problema que tiene un español con el Quijote es que intimida, debería conocerlo, pero mira, 1000 páginas, madre mía. Y hay una serie de autoridades que han interpretado la novela de manera magnífica. Francisco Rico, Javier Cercas, son genios que tienen una visión muy, muy impresionante, muy informativa de la novela. Pero alguien de fuera, leyendo al Quijote desde la perspectiva, o intentando desde la perspectiva de Jefferson, de Locke, de Twain, por ejemplo, yo creo que se puede apreciar otra perspectiva y en algún momento hay que preguntarse qué tenía en mente Cervantes acá. Y yo sigo pensando que es algo que acuerda bien con los intelectuales de la época, Mariana más que nadie, ¿no? Que tenemos que tener líderes razonables, líderes capaces de ajustar cuentas, capaces de contar, de entender que hay efectos secundarios siempre. La templanza es ese... ¿Cómo lo interpretas tú, la templanza? Esa virtud cardinal, esa... Bueno, McCloskey, por ejemplo, que hace las virtudes burguesas, va repasando cada una de esas las virtudes clásicas y les va poniendo, y yo a veces digo, no, hay matices que yo no los interpretaría igual. ¿Cómo lo interpretas tú como gringo? Me voy a revelar como gringo ignorante. Yo lo leo como algo que tenga que ver con el tiempo. La templanza es una manera de enfatizar el logos por encima de patos. Dejar que las emociones al menos quizás lleguen a su fin. O sea, Cervantes no va a negar las emociones, pero la templanza para mí indica la importancia de hacerse una pausa, respirar y pensar antes de actuar. Templar un arma. Eso. Existe, por ejemplo, y ahí yo creo que la metáfora se entiende bastante bien. Bajar la temperatura incluso, casi, ¿no? Volverse menos volátil.
me gusta esa idea de el tiempo frente a darle la perspectiva. La perspectiva. Sí, no sé, yo a mí templanza me suena a esa persona que ve las cosas con mucha distancia. Más que del tiempo, no sé si sabiduría, la experiencia, del que sabe tomar una perspectiva y sabe que no le arrastren las emociones. Sí, capaz además de tomar, yo creo, decisiones que a lo mejor son injustas para algunas personas, pero las toma. Me encanta la frase templar armas, porque implica la transformación, la metamorfosis que busca Cervantes. Aquí tenemos un hombre militar con valores militares, un rarito aristocrático que Sancho comprende en parte, pero a veces no, a veces nada, es un loco. Los momentos claves del texto, para mí, son los en los que encontramos a Don Quijote no cumpliendo con ese estereotipo, arreglando un pago entre clientes y el dueño de la posada, o en la segunda parte, trabajando. Hay un solo momento en toda la novela donde Don Quijote trabaja, y es en la posada un poco antes de que aparezca, tenemos los títeres, y el mono que adivina, ¿no? Ahí donde encuentra a un soldado, un hombre creo que va para los Países Bajos en una campaña y quiere relatar la historia de del rebuzno, ¿no? Está hablando de dos pueblos que casi se van a la guerra, se atacan entre sí por una tontería, una estupidez, ¿no? Y para escuchar esa historia, Don Quijote dice, mira, establece un tipo de intercambio económico. Yo voy a trabajar, voy a cebar a tus asnos y limpiar en esta zona y contarle que me cuentes esta historia, ¿no? Allí tenemos a Don Quijote incluso reconociendo que lo que más le apetece, escuchar historias, leer historias, requiere una inversión o tiene su costo, ¿no? Eso no es el Cid. Un hombre dispuesto a bajarse de su caballo y trabajar por otro, es otro ente, es otro hombre. Sí, es un individuo. Es un individuo templado. Así es. En fin, ¿cómo le dejan los borregos a Don Quijote? Esa manada de borregos, o ¿cómo se dice? Una tiara. ¿O son cerdos? ¿Borregos o cerdos? Son cerdos. Los cerdos. Y hay toros también. Y hay toros también. Madre mía, estas manadas. En fin, a mí el Quijote también me gusta porque es muy escatológico y muy sangriento. Y muy chistoso. Y muy chistoso. Muy divertido. Muy divertido. Eric Graf, cuando vuelvas por España, llámanos. Pues muchas gracias. Y si te apetece quedarte sin amigos, supongo que a un tejano eso no le importa, ¿no? Lo de quedarse sin amigos. Bueno. Hoy no nos hemos metido en muchos líos. Hoy yo creo que casi todos los que nos han escuchado estarán maravillados por el nivel de conocimiento sobre el Quijote y sobre muchos otros aspectos de la cultura española de Eric. Solo el lenguaje que utiliza, el nivel de precisión. ¿Cómo se explica? Sí. Por eso decía yo que nos iba a avergonzar. Estamos aquí nosotros y decimos, no, pues no puede ser. No le volvemos a invitar. Claro, no puede ser que alguien venga de Texas y hable también, domine también las obras maestras de la literatura española. Pero nosotros le agradecemos muchísimo que haya venido, que nos haya enseñado tanto. Y ahora voy a meditar sobre esa diferencia, la templanza vista desde un gringo, la templanza vista desde España. Esa figura de él, iba a decir intelectual, pero no me gusta la palabra intelectual, ¿no? Del que mira con perspectiva, o del que sabe que dar unos pasos atrás, o del que sabe valorar la distancia, que a mí me gusta mucho, cómo se interpreta desde unos lugares y de otros. Muchas gracias, Eric. A ustedes un placer. Pues nuestro invitado ya se ha ido a caballo, no, ni con gorro tejano tampoco. Creo que Eric había cogido un taxi para venir. Sí. A ver, es bastante americano, ¿eh? De aspecto. Muy americano. O sea, no. A mí es una mezcla que me gusta mucho porque le oyes hablar con un lenguaje tan preciso, el castellano, el conocimiento que tiene de la literatura española clásica. Y luego, sin embargo, su aspecto no puede ser más americano, más tejano. Y es una mezcla. Hubo un momento que hablaba mejor español que Aznar, en ese momento en que hablaba como así. Es cierto. Y bueno, pues encantados de que haya gente
al que le interese, evidentemente, la literatura española, que tenga tantos conocimientos y que venga aquí a contarnos cosas que nosotros no sabemos. Que es casi a veces un poco triste, pero es verdad. Está claro que Eric sabe muchas cosas sobre muchos autores españoles clásicos. Lo triste es que los españoles no hayamos relacionado el Quijote con la escuela de Salamanca. O sea, que la economía al final sea la gran ignorada de la economía liberal. Y efectivamente eso que tú dices, ¿no? Esa mirada diferente al Quijote y ese enganche del Quijote con Escuela de Salamanca, con Tocqueville, con algunos de los padres del liberalismo, también interesantísimo, y no la puede España ser, liberal. no ¿Dónde puede está? ser que tengan que venir de fuera. Está muy bien que lo haga Eric, pero aquí un poco vamos a ponernos las pilas, por así decirlo, y venga, vamos a reivindicar en todos esos aspectos también, como hemos hecho en este podcast, la figura del Quijote y algunos de nuestros grandes literatos. ¿Lloraste con el final del Quijote? Es que yo creo que cuando lo leí ya me lo sabía. Quiero decir, si Pero lloré... da igual, ¿no? No, yo creo que si lloré debió ser... ¿Te acuerdas de los dibujos animados que había cuando éramos pequeños? Claro, yo creo que yo... Qué gran banda sonora, ¿eh? En aquellos dibujos, yo vi aquellos dibujos animados, entonces claro, luego cuando yo leí el Quijote con 20, 22 años, estaba en la universidad, pues yo creo que ya lo sabía, entonces claro, te quita parte de la emoción. Ya, pero lo cuenta también y te acompaña durante tantas páginas. Pero bueno, Da una pena deshacerse de esos personajes, cerrar el libro. ¿No te pasa a ti eso con las novelas? Bueno, Yo depende. es que tengo una imaginación desbordante, creo. Yo creo que soy menos sentimental que tú para esto. Pero no, depende de cuál es. Pero no. O sea, creo que no. Vamos, seguro que no lloré con el final del Quijote. Bueno, pues me lo voy a volver a leer este verano. Eso, cógete el último episodio. Y ya te lo digo. Oye, mira, he llorado. Era emocionantísimo. Vale. Que muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os guste este programa tan especial. Tenemos que decirlo, desde luego. Eso es, el último programa antes de un pequeño parón que vamos a hacer en estas últimas semanas de agosto, pues creemos que era un tema que lo merecía, es un tema especial, ahí en el límite de la economía, la literatura. Y que Graf estaba en España, había que aprovecharle. Sí, había que aprovecharlo, así que pues nada, un verano para leer el Quijote. Claro, es verdad. Alguien dice, ¿qué propósito en estas semanas que quedan del mes de agosto? A leer el Quijote. Pues nada, que muchas gracias por haber estado toda la temporada con nosotros. Volveremos, por supuesto, en septiembre y colgaremos este episodio, como todos los demás, en nuestro periódico en Libertad Digital y sobre todo en Libre Mercado, en esa gran sección que dirige Beatriz García. Que lo dicho, que un abrazo enorme a repartir.